amigos, hoy os vamos a llevar de paseo por el centro de Changsha, capital de la provincia de Hunan. Eso es, estamos todavía con la mudanza y medio de vacaciones porque también es agosto para nosotros. Y no os preocupéis porque pronto hablaremos de la situación del gigante chino Tencent. Pero hoy nos vamos a relajar y vamos a intentar pasarlo lo mejor posible. Hoy hemos dejado el coche y nos hemos venido en metro, que es una opción de transporte muy recomendable si venís de viaje a este país. Cada vez más capitales de provincia tienen metro y la verdad es que está muy bien, es muy fácil de usar porque todos los nombres de las estaciones están también en inglés. La primera línea del metro de esta ciudad se puso en marcha en 2014. Sí, es algo relativamente nuevo, pero a estas alturas ya cuentan con 5 líneas más una de levitación magnética que te lleva al aeropuerto. Ya os comentamos hace poco que la construcción del metro en muchas ciudades de China ha sido un proceso bestial, con obras interminables, polvo, ruido, un caos de circulación, algo que nos tocó pasar a nosotros cuando vivíamos en Wuhan y que no recomendamos a nadie. Pero bueno, si en vuestra ciudad no hay metro, podéis utilizar autobuses, taxis o también podéis alquilar bicicletas o motos eléctricas. Aunque para estas últimas suele ser necesario tener activado el sistema de pagos a través del móvil, cosa que también es cada vez más fácil de hacer para los extranjeros, aunque vengan solo de visita. Pero sobre eso os podéis informar en internet. Hoy es día de fiesta para nosotros. Como podéis ver, hay bastante ambiente y eso que no es la hora en la que suele haber más gente. Cuando vinimos a la boda de la amiga de Lele ya os dijimos que a la noche suele estar esto petado y que a veces incluso te quedas sin señal de teléfono por el gentío que hay. Mucha gente aquí no lleva mascarilla, ¿eh? Yo diría que más de la mitad no la lleva. Este tipo de calles en China se llaman Buxingjie, que significa literalmente calle peatonal. Eso es, son calles cerradas al tráfico, pero por lo que destacan realmente es por su carácter comercial. Casi todas las grandes ciudades de China tienen al menos una de estas calles y en ellas puedes encontrar desde marcas internacionales hasta todo tipo de pequeños negocios. Pero generalmente dominan la moda, la gastronomía y el entretenimiento. Entonces son el lugar ideal para venir a hacer una compra, comer algo y quedarte a hacer fiestas si te apetece. Todo este bullicio que escucháis es por el estilo un tanto agresivo de los comerciales de la zona, que si no se montan un altavoz en la puerta se ponen a gritar directamente o a hacer ruido con lo que sea. A veces las tiendas ponen música electrónica, bacalao, maquineta ahí a tope y te entran unas ganas de consumir que no veas. Claro, si es la primera vez que te expones a semejante nivel de bullicio, a lo mejor te revienta los nervios. Pero a todo te acostumbras en esta vida, a todo. Y de vez en cuando un poco de jaleo está bien. A muchos chinos es algo que les atrae. Ya lo hemos dicho cantidad de veces. A mí personalmente eso de ir de compras pues no me convence demasiado. Pero de vez en cuando venimos a sitios como este porque siempre te encuentras con cosas curiosas. Vamos a tomar un té con leche de una marca muy famosa de esta ciudad. Hay varias de estas tiendas en esta calle y nosotros hemos venido a una de las menos concurridas, pero aún así tenemos que esperar entre 15 y 20 minutos para que nos lo sirvan y para que no te olvides te dan este disco que te avisa cuando está listo. Se hace con té rojo, nata, unas nueces y está riquísimo. Y lo sabemos porque ayer ya lo probamos, ¿eh? Hoy estamos repitiendo. Normalmente cuando veis estos vídeos en los que probamos cosas suele ser la segunda o tercera vez para nosotros. Ya sabéis que siempre estamos dispuestos a sacrificarnos para mejorar el material. Ya os venimos diciendo que el negocio del té con leche en China está pegando muy fuerte. No sé si esto también podría suponer oportunidades para empresas extranjeras, pero es algo muy a tener en cuenta. Si tuviésemos pasta LL, sería buena idea invertirla ahí, ¿eh? Sí. De hecho, una de las razones por las que la madre de Lele también se va a venir a vivir aquí es porque su zapatería no funciona muy bien y va a ceder su local precisamente a una tienda de té con leche. Ella también estuvo pensando en entrar en ese negocio, pero no está muy puesta en ese mundillo. Los chinos no le tienen mucho miedo a probar otras cosas si la economía no les va bien, pero saltar de una zapatería a una tetería igual es un poco arriesgado.
Aquí también hay gente que viene a vender sus productos directamente con un puesto ambulante, pero lo tienen más difícil porque los establecimientos pagan mucho por el alquiler, no les hace mucha gracia la presencia y la competencia que ejercen estos pequeños comerciantes, y a veces aparece una especie de policía municipal no muy querida en este país que les pide que se vayan a las buenas o a las malas. Ahora bien, con el bajón económico provocado por el coronavirus, se puede decir que en general en China el gobierno está teniendo más manga ancha con estos puestos ambulantes, y yo creo que está teniendo un efecto bastante positivo. Está bueno el té, Lele, pero no te lo puedes tomar todo, que estás embarazada, me tienes que dejar a mí también. Sí. Va a salir el bebé un poco vicioso si no, La primera vez que estuve en una calle de estas fue en el año 2011 en Wuhan y me sentó como una sobredosis de sensaciones. No me podía entrar más información por los oídos y por los ojos, bueno, y también por la boca, que ya sabéis que soy un poco zampón. Ahora estamos con el coronavirus y el ambiente que veis aquí es mucho más flojo que aquello. Y cuando vives en un espacio hiperestimulante como este, yo creo que al final no te queda más remedio que volverte menos sensible a lo que ocurre a tu alrededor. Y este es un fenómeno del que se viene hablando en sociología desde hace mucho tiempo. Durkheim, uno de los padres de la sociología, pensaba que esto era inevitable en las sociedades inmersas en los procesos de modernización. A mí, por ejemplo, antes los pitidos de las motos que se metían por todas partes, incluso por la acera, y no te dejaban en paz, me volvía loco. No podía con ello y en algunos lugares yo lo vivía como una auténtica pesadilla. Pero ahora os digo que casi ni las oigo, aparte que la situación está bastante mejor. Pero es algo a lo que te acostumbras y luego además cuando no está casi lo echas de menos. Yo aprecio mucho los ambientes tranquilos, la naturaleza, los pueblos, las aldeas, pero de vez en cuando necesito entrar en ese ambiente de jaleo total, me lo pide el cuerpo. Esta es una calle antigua con muchos puestos de comida y como estamos en Changsha tenemos que probar el tofu apestoso. Este tofu no tiene un aspecto demasiado apetecible y cuando lo preparan en algunos puestos puede llegar a oler bastante mal. Pero está muy bueno, nosotros ya lo probamos ayer y por eso hoy hemos pedido ración doble. Está crujientito y para mí el mayor reto que implica no es el olor, que sí que es un poco especial, sino el picante. Porque algunas especialidades de Hunan son una bomba en ese sentido. No tienen nada que envidiar a la gastronomía del Sichuan. Wow. Rico. Muy rico. Pica, ¿no? Picante. Pero muy rico, de verdad. Igual es demasiado picante para mí, Aunque este tofu apestoso es el más famoso de China, a mí me parece mucho más fácil de comer que el del este. El que comíamos en Shaoxing es todo un desafío para el paladar. Aquello sí que está como podrido por dentro y hay gente que simplemente no puede con ello. Yo no puedo. Pero este en serio está muy rico, no me estoy echando el farol, ¡Buah! Sí, está muy rico. No. Si venís a visitar una de estas zonas antiguas, entre comillas, yo os recomiendo que os metáis un poco en las callejuelas adyacentes. Es decir, podéis salir de la vía principal sin ningún problema porque es todo muy seguro generalmente y puedes encontrarte cosas bastante interesantes. Por ejemplo, al final de esta callejuela hay un lugar histórico para el que apenas hay señalizaciones. Por lo visto, a comienzos del siglo XX, en este edificio que veis aquí atrás, se celebraban reuniones secretas de personas opuestas al gobierno imperial. Y además, tanto Changsha como la provincia de Hunan son muy importantes en ese sentido porque Mao era de aquí. Él no era de Changsha, pero estudió en esta ciudad y otro día ya os enseñaremos la pedazo de estatua que le hicieron aquí cerca en el río. Pero en fin, que no tengáis miedo a la hora de explorar estas zonas porque incluso a la noche no implican prácticamente ningún riesgo. Hombre, si os
habéis pasado haciendo juerga, a lo mejor venís por aquí y os pegáis un trompazo porque a la noche no hay demasiada iluminación. Pero por lo demás, ningún miedo, vamos. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!